Hoy, 1 de septiembre, es un día especial para todos los fanáticos de Miraculous. Y digo que es un día especial porque hoy se cumplen 10 años de la primera vez que Miraculous se emitió en algún canal de televisión en todo el mundo. Fue el 1 de septiembre del 2015 cuando Miraculous se estrenó por primera vez en una cadena de televisión en Corea del Sur. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Y con esto empezó todo lo que ha venido con la serie. 10 años han pasado de esto y la verdad es que si hay algo que es una verdad absoluta y no voy a poder negarlo nunca, es que esta serie me ha cambiado la vida. Y no solo en el sentido de verla y ya está, sino en general. Recapitulando mucho de mi vida hasta ahora, sinceramente es que los últimos 8 o 9 años no los podría concebir sin esta serie y con todo lo que esto trajo. Así que el día de hoy, y como ya saben que me gusta hacer tops, para conmemorar un poco la serie y también mi experiencia personal aparte de otro video que pienso subir, quiero hablar sobre 7 u 8 anécdotas que han marcado mi experiencia aquí en la serie. Desde conocer a Thomas Astrup hasta hablar con uno de los guionistas de la serie, pasando por el viaje a París a la premiere de la película hace 2 años y la primera vez que fui. Estoy seguro de que este viaje va a estar lleno de mucha nostalgia y creo que a veces es bonito recordar las cosas lindas. Creo que muchas veces estamos tan adentrados y tan inmersos en los recuerdos negativos que cuando nos preguntan sobre las cosas que nos han hecho más felices, difícilmente podemos dar una respuesta. Y además, como vieron en el título de este video, la primera anécdota fue lo más raro y perturbador que me ha pasado con un fan de Miraculous, pero es un recuerdo bonito. Así que vamos a empezar. Pero para esto mi primer recuerdo es cómo conocí Miraculous Ladybug. Es una pregunta que mucha gente me ha hecho y que no sé por qué no me animaba a decirlo, quizá porque me traía entre malos y buenos recuerdos, pero ahora la verdad es que no tengo nada que ocultar. Mi primer recuerdo de cómo conocí la serie tendríamos que remontarnos al 2016, más o menos por las fechas de febrero, si no mal recuerdo, y lo tengo tan presente porque en esa época estaba estudiando para entrar a la universidad. Yo estudié actuaría, que es básicamente matemáticas enfocadas como a finanzas, seguros y demás, y en esa época, 2016, estaba saliendo del bachillerato y estaba apenas entrando a la universidad. Para eso necesitaba hacer un examen porque la universidad a donde quería entrar era una universidad pública de México llamada UNAM. Entonces, naturalmente toda esa época de febrero a marzo más o menos me la pasé estudiando para el examen de admisión y lo tengo muy presente por eso, ya que un fin de semana estaba navegando en YouTube y si bien ya conocía Miraculous porque ya había visto imágenes, ¿dónde he visto esto antes? La verdad es que tampoco sabía muy bien de qué iba o cómo se llamaban los protagonistas o así, hasta ese fin de semana donde después de verlo por muchas ocasiones, sobre todo en Facebook y en grupos de rol y así, porque me gusta el anime y el manga y todo eso, y la serie se popularizó sobre todo en ese nicho, pues después de verlo tantas veces dije, a ver, vamos a darle una oportunidad, y no recuerdo si yo lo busqué o me salieron recomendados, ahí sí no recuerdo, pero ese fin de semana dije, bueno, voy a ver el capítulo Stormy Weather, que viene a ser el primer capítulo de la serie, literalmente. No sé si ese fue el primero que se estrenó y tengo que admitir que no me gustó. Tengo que decir que cuando lo vi, también creo que porque me acababa de despertar y pues estaba obviamente todo somnoliento todavía, pero la verdad me pareció muy aburrido. Recuerdo que me quedé dormido. ¿Qué dijiste, estúpido? Pero repito, quizá eso influía porque me acababa de despertar y pues cuando te acabas de despertar, obviamente todavía tienes sueño y no has como que entrado en tus 5 sentidos, así que igual y fue por eso, pero sí que tengo que admitir que mi primera impresión de la serie fue de wow, esto es demasiado aburrido, la verdad, o al menos el capítulo no me pareció como tan convincente como para decir me voy a despertar y me voy a quedar clavado. Haré como que no vi eso. Sé que eso es un poco raro de decir después de 10 años, pero así fue mi primera experiencia. Luego, a ver, obviamente ya me encantó y soy súper fan de la serie. Pero ¿qué es lo que pasó entre eso y en que me volviera fan? Pues ahí entra en juego mi exnovia que se llama Itzel. Muchas personas seguramente ya la conocen porque ha salido muchas veces en este canal y pues por mucho tiempo apareció. En esa época, 2015-2016, estábamos muy clavados con ver series, sobre todo animadas, y andábamos
viendo tanto Star contra las fuerzas del mal como también Gravity Falls. Gravity Falls diría que es de mis series favoritas, es toda una joya y no sé si incluso es mi serie animada favorita. El tema es que como estábamos tan clavados en eso, en series animadas y demás, llegó un punto después de febrero del 2016, como por marzo más o menos, en donde Itzel me dijo: oye, ¿por qué no vemos una nueva serie? Yo creo que te podría gustar, se llama Miraculous. Y recuerdo perfectamente ese día porque llegué a su casa, toqué el timbre, me abrió y lo primero que me dijo fue eso. No habíamos ni entrado a su casa. Entonces le dije, también por quedar bien, porque pues obviamente si tienes novia, pues en ese momento tratas de hacer cosas que a los dos los hagan felices y compartir tiempo con esa persona independientemente de qué es lo que sea, ¿no? Yo obviamente no le dije, no, ya vi la serie y me aburrió. A eso se le llama estrategia. Si le decía eso, probablemente quizá, y digo quizá, no estaría aquí, ¿eh? Vaya efecto mariposa que tuvo esa pregunta de Itzel en decirme, oye, ¿quieres ver Miraculous? Te puede gustar. Y entonces decidí darle una segunda oportunidad. Como dije, un poco influido también en el hecho de que, pues en ese momento era mi novia y fue de, ¿por qué no? Vamos a ver algo interesante y pasar el tiempo juntos. Así que nos sentamos y vimos un nuevo capítulo que claramente no era Stormy Weather, sino que era Quiebratiempo. Lo recuerdo perfectamente bien porque lo vimos incluso con el doblaje de España. El doblaje de España no es tan ajeno para mí. Si bien hay películas con las cuales he crecido como Harry Potter o El Señor de los Anillos y así que la verdad no podría ver en español España, el doblaje de España no me parece malo. Yo vi muchas series con doblaje español, entonces estuvo muy interesante esa experiencia y vimos Quiebratiempo y ese capítulo sí que me gustó, pero también porque tenía elementos que a mí me fascinaban como los viajes en el tiempo y así, que ok, no fue como tal un viaje en el tiempo así como Cat Blanc, pero pues tenía ese elemento y dije, ah mira, pues la serie no está tan mal que digamos. Y después vimos Burbujeo y Burbujeo es de esos capítulos que están muy entretenidos genuinamente y ahí fue entonces donde ya me clavé con la serie y a partir de esa noche en adelante vimos todos y cada uno de los episodios de la primera temporada y así es como me hice fan del show. Luego hice el canal de YouTube. Si ustedes van a ver la fecha de estreno o de creación, mejor dicho, de este canal, van a ver que es marzo del 2016 y yo no lo hice en pro de hacer videos ni tampoco de hablar de Miraculous ni nada. Ese no era el objetivo principal. A mí me gusta mucho el doblaje, entonces también de vez en cuando me gustaba hacer fandoms y entonces vi en la serie, en Miraculous, una oportunidad muy cool para hacer fandoms porque en ese momento el doblaje latino todavía no existía. Imagínense de en qué épocas estamos hablando. ¿Somos tan viejos? Sí. Pero así es como conocí Miraculous y así es como pues entró mi fanatismo, el canal más o menos se creó y empezó a despegar, literal. Estoy seguro que al menos habrá una persona que está desde esa época de los fandoms y la recordará con mucho cariño. Pero sí, casi que la conocí, pues no tenía ni un año de haberse estrenado la serie y ahora decir que ya lleva 10 años me parece una locura, pero a unos niveles que dices, ¿cómo es que el tiempo pasa tan rápido? El segundo recuerdo bonito que tengo respecto a la serie tendría que ser 100% en diciembre del 2020. En diciembre del 2020 pues sé que era una época bastante mala porque era pandemia y demás, pero no voy a eso en particular. Voy a que yo un día estaba en mi casa, ya vivíamos juntos, ya vivíamos solos y me metí a la rutina diaria que tengo siempre, ¿no? Que es meterme al correo, contestar las cosas que hay ahí, colaboraciones o XY cosa o incluso gente que me manda correos y que me encanta leerlos porque luego ponen teorías muy interesantes o luego mandan canales como el que mandaron la otra vez que resultó ser perturbador. Entonces yo lo que menos me esperaba ese día, porque tampoco es como que hubiera señales de antemano, es que vi un correo de alguien que se llamaba Thomas Papillon. Papillon es como le dicen a Hawkmoth en francés, en el idioma original. Y eso fue muy raro, la verdad. Pero bueno, luego también sabemos que el creador del show se llama Thomas Astruc. Así que, naturalmente, ver un correo en tu bandeja de entrada por la mañana, cuya persona que lo envió se llama Thomas Papillon, y que diga que es de SAG, pues como que huele un poco mal, ¿no? Es como que, venga, esta es una troleada total. Sospechoso, ¿no les parece? Y dije, a ver, y básicamente todo parece
parecía indicar que era una troleada, porque justo me metí y decía: hola, somos de SAG Entertainment y queremos lanzar un programa de SAG Influencers para promocionar algunas cosas, se vienen colaboraciones interesantes, ¿te interesaría ser un SAG Influencer? Y fue de, interesante, o sea, está muy bien redactado y tiene como unos términos que jamás había oído como para ser fake, pero a la vez parece fake porque ya me dirás tú, repito nuevamente, ¿quién se llama Thomas Papillon y trabaja en SAG? Yo creo que lo contrataron solo por las bromas, la verdad, no estoy muy seguro, no aseguro nada, pero fue muy chistoso. El caso es que me olía un poco raro y dije yo, bueno, ¿qué más da? No pierdo nada con contestar, y en caso de que sea real, pues va a ser muy cool trabajar con SAG, y si no, pues simplemente va a ser un correo que llegará a la bandeja de spam y listo. Contesté y recibí respuesta al siguiente día de, oye, no, pues sí nos interesa, ¿cuándo podemos agendar una llamada? Y dije, ok, o sea, parece que esto es real, porque si fuera fake, pues definitivamente no me habrían agendado una llamada. Así que dije, vale, está bien, y resultó ser real. Thomas Papillon es real. Thomas Papillon es una persona, repito, que trabajaba en SAG y que, por chistoso que suene, sí era su nombre. Bueno, no sé si realmente luego se lo puso así como un seudónimo y su nombre era otro, porque pues creo que Papillon no es como un apellido, un nombre común en Francia, ¿no? Pero... fue muy chistoso y fue bastante cool, la verdad. Ese segundo recuerdo de cómo es que entré, digamos, a ser un SAG influencer, y luego lo que vino después, que implicó colaboraciones, que me mandaran cajas de Miraculous que eran como mystery boxes muy bonitas. La verdad es que es un recuerdo que yo a día de hoy literalmente lo pienso y me pongo muy feliz. Pero fue muy chistoso, repito, cuando te llega un correo de SAG de repente, una mañana cualquiera de un día random donde no te lo esperas, donde no ha habido señales de nada y que tenga como nombre adjunto Thomas Papillon, pues oye, está para dudarse. Pero sí, fue una cosa bastante curiosa. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Y bueno, así como existen bonitos recuerdos y cosas lindas, también ha habido momentos incómodos que obviamente van a estar aquí en este video, pero quiero decir que todo lo recuerdo con mucho cariño, ¿ok? O sea, quiero decir, no es una queja, al contrario, lo agradezco y es parte de las experiencias bonitas que he tenido. Porque el siguiente recuerdo curioso, vamos a llamarle así, fue durante septiembre del 2021. En septiembre del 2021 se llevaba a cabo una Comic Con, digámoslo así, en Guadalajara, Acapulco, Puerto Vallarta y demás. Bueno, esa expo se llama Conco y a mí me invitaron a la edición de Guadalajara, que vendría a ser, yo creo, la más grande. La verdad es que la experiencia de ir a Guadalajara y demás fue muy bonita, le tengo mucho cariño a esa ciudad. Solo he ido una vez, me gustaría volver a ir, pero bueno, en Guadalajara creé recuerdos muy bonitos. El caso es que, pues naturalmente, hacer un invitado de la expo, te decían, oye, pues tienes que pasar al escenario, dar una conferencia, hablar, y un recuerdo bonito es, la verdad, estar parado ahí en la expo dando pues la conferencia que iba a dar y ver a toda la gente ahí esperando y llegando también al escenario. Fue una cosa que, no sé, me sorprendió genuinamente, porque yo la verdad es que creo que no estaba consciente de a cuántas personas le llega a este canal, y si lo extrapolamos a las vistas que ha tenido cada video y demás, o a la suma total de ellas, pues la verdad es que es bastante. Usualmente este canal recibe 2-3 millones de vistas al mes, lo cual pues incluso podría superar la población de muchos países pequeñitos. Entonces, a lo que voy con eso es que esa experiencia fue bonita, pero la experiencia rara llega porque, claro, después de dar la conferencia te ponen en una mesa y luego la gente que fue a ver tu conferencia, si luego quiere sacarse una foto contigo, va y se forma, y en esa fila pues tú te sientas en una mesita y la gente va pasando, te saluda, bla 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 bla, se saca fotos, etcétera. Pues la cosa rara es que hubo un punto en donde llegó un fanático de la serie y me dice, oye, mi bro, ¿por qué no lees mis teorías? Y es como, ¿cómo? O sea, ni siquiera dijo hola, no dijo nada, llegó y dijo, oye, mi bro, ¿por qué no lees las teorías que te mando? Y es como, bueno, buenos días también para ti, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Solo quería ser tu apoyo. Solo quería ayudar. ¿Y tu contestación cuál fue? A volar, Bobby.
Hago esto solo. Fue de wow, estoy aquí en buen plan y de repente llegas y te quejas de por qué no leo tus teorías. ¿Qué está pasando? ¿Estoy viviendo acaso en una simulación un poco rara o qué demonios? La verdad es que fue una experiencia muy surreal. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Usualmente estoy acostumbrado a que me lleguen esa clase de mensajes, pero sobre todo en Instagram o en comentarios de YouTube, ¿no? Trato de siempre leerlos, de leer los correos como dije, pero a veces pues no puedo hacer todo, porque a veces son muchos comentarios, a veces son muchos mensajes, no sé, es difícil, ¿vale? Y también pues yo tengo cierto tiempo limitado para hacer varias cosas, pero lo que quiero decir es que eso nunca había trascendido a que me lo dijeran en persona. Entonces escuchar a alguien genuinamente molesto, porque estaba molesto, decirme eso, y repito, en persona fue de ¿cómo? ¿Perdona? ¿Qué está pasándome? No sé, fue muy curioso, pero fue una bonita experiencia en definitiva. El siguiente recuerdo, ahora sí se viene lo interesante, la premiere en París de la película de Miraculous en 2023. Yo a París vine la primera vez en agosto del 2022, la verdad solo quería vacaciones, era verano y dije, pues oye, ¿por qué no París? Así que vine a París y fue una experiencia muy bonita, me quedé con muchas ganas de regresar. ¿Quién diría que ese viaje cambiaría el destino de mi vida? Porque después de ese viaje a París, pocas veces he regresado a México y ahora vivo en España, lo cual, la verdad, ha sido un giro muy grande en mi vida y aún dimensionándolo es como de ¿what? ¿Qué está pasando? Esa es una historia de origen brutal. El caso es que fui a París en 2022 y luego medio año después, bueno, un año digámosle, en junio del 2023 regresé a Europa, regresé a París, pero ahora para ir a la premiere de Miraculous Ladybug en la ciudad. La película, como bien saben, no se estrenó en cines más que en algunos países, uno de ellos naturalmente era Francia, entonces claramente había que aceptar la oportunidad de ir a la premiere de la película en París, y además en un cine donde hacen eventos potentes, han sido premieres de muchas películas de Hollywood muy potentes. Recuerdo que iba acompañado y la verdad es que tengo muy bonitos recuerdos de ese día. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Ese día fue muy mágico, no solo por el simple hecho de ver Miraculous en París en la pantalla grande y en una sala de cine en la premiere, sino porque ese día, justamente en esa función, pues porque era la premiere, no solo estuvo Jeremy Sack, sino que estuvieron más personas que participan activamente en el doblaje de la serie, y Louis y Lenny Kim también estuvieron. Bueno, Lenny creo que no era otro chico ya, el que canta algunas canciones de la peli, pero Lucy era, entonces fue muy mágico, no sé, estar ahí fue wow, no sé, muy mágico. Incluso la gente iba en cosplay, la gente, no sé, es que de verdad fue muy mágico, no sé cómo describir la experiencia, la verdad fue de esas cosas que son inolvidables. Por otro lado, también me pareció muy curioso que estando en París, un país que no habla español, obviamente, y que por supuesto está lejos de lo que tú concibes como el nicho de donde te ven, que es o México o Latinoamérica, pues en París, curiosamente, también había seguidores del canal, de Nathaniel FD, del canal, o sea, ¿saben? Y eso fue como que, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que en París, del otro lado del océano, también hay gente que ve los videos? Y que, bueno, obviamente era normal que estuvieran ahí, pero que estén ahí y que, no sé, se acerquen a hablar o a pedir fotos, es como de esas cosas que tú dices, ¿cómo? ¿En qué sueño random estoy viviendo, sabes? Es como de esas experiencias que solo concibes en sueños. Y claro, o sea, al final del día, recuerdo incluso que nos quedamos hasta el final de la experiencia de la premiere y nos llevamos una de las lonas que ponía Miraculous the Movie, pues simplemente por el recuerdo. No sé, fue mágico, fue espectacular, fue un sueño, la verdad. Y es de esas cosas que estoy seguro cuando sea más grande me seguiré acordando y seguiré viéndolo con mucho cariño. Bien decía alguien, no importa lo material, no importa nada más
bueno, sí, el dinero sí importa porque de eso vives, pero no es lo más importante. Lo importante son las experiencias y los recuerdos que te vas llevando y que vas construyendo a lo largo de toda tu vida, y eso es lo que al final se queda, y eso es lo que al final realmente importa. Entonces, con esta clase de cosas, la verdad es que no puedo... Estoy muy feliz, la verdad. Entonces, no sé, se me hizo muy surreal, ¿no? Como pasar de ser alguien que solo hacía videos, a veces ni siquiera ponía mi cara, a llegar a ese punto era como, ¿qué está pasando? Bueno, el siguiente recuerdo feliz, que no van en orden, ¿eh? Eso no, o sea, que los vaya diciendo y contando así no implica que vayan en orden, van como... pues los anoté, pero no porque necesariamente sea uno mejor que otro, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro. Pero otro recuerdo feliz que fue muy random fue otra vez en París, pero en esta ocasión en el primer viaje que hice, porque como dije, después del primer viaje volví muchas más ocasiones, pero este fue el primero. Pues cuando fui en 2022, en agosto, que ya tiene 3 años, una locura como pasa el tiempo, había un barquito que te llevaba por el río Sena y que era una experiencia de Miraculous bastante bonita, la verdad. Esa experiencia básicamente te contaba un episodio, era como que tú estabas viendo o viviendo, mejor dicho, el episodio dentro del barco. Llegaban 2 personas con disfraces de Ladybug y Cat Noir, ponían los efectos de la Kuma, te daban un libreto para que siguieras más o menos la historia y la ruta. Una experiencia que sin lugar a dudas estaba hermosa, o sea, es de esas experiencias también muy bonitas. Pero la experiencia random es que obviamente yo no conocía a nadie y viajé solo. Entonces, estando ahí en ese viaje y pues de chill, grabando unas cositas para unos reels que subí, que de hecho pueden encontrar en los videos de esa época, pues yo me senté muy tranquilo, estaba grabando, estaba hablando y de repente alguien se sentó a un lado de mí, obviamente porque era un crucero. Y cuando termina el crucero, de repente esa persona me voltea a ver y me dice: oye, ¿tú eres Nathaniel FB? Y fue de, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cómo? Yo te conozco. Fue muy impactante para mí porque era la primera vez que alguien en otro lugar del mundo, bastante lejos de Ciudad de México, me reconocía y fue de, sí, soy yo. Obviamente esta persona era de España y no sé, me pareció como muy random que durante todo el viaje estuviera sentado a un lado de mí, no me dijera nada, se esperara hasta el final, lo cual agradezco, y luego me soltara esa bomba porque fue de, ¿cómo? Y estuvo muy muy bonito, la verdad. Total, el caso es que lo más random del asunto fue que después le dije, oye, ¿viajas solo? Y me dijo, sí, viajo solo, vengo desde un lugar llamado Islas Canarias en España. Y le dije, ok, pues podemos quedar para seguir haciendo el viaje y así no estamos solos, porque yo también vine solo. Y de repente recuerdo que ese viaje lo empecé a hacer con él. Se unió otro seguidor que vivía no en París como tal, pero muy cerca, y luego se unió a alguien que estudió conmigo, bueno, no conmigo, pero estudió en la misma facultad, lo mismo que yo, actuaría en la UNAM. Y fue de, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que de repente me encontré a un seguidor del canal en el crucero de Miraculous en el río Sena a un lado de mí? Nos unimos y de repente se fue uniendo más gente al grupito y al final acabamos siendo nosotros 4, a veces 5 porque a veces se unía alguien más, pero usualmente éramos 4 que estábamos paseando por París. No sé, fue muy raro, fue muy extraño, pero muy bonito, la verdad. Fue de esas cosas aleatorias que tampoco concibes que te van a pasar en la vida y que de repente te pasan y es como de, estoy viviendo en una simulación, mi vida es una simulación definitivamente. Pero ¡hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Siguiente anécdota bonita, y esto es más reciente todavía, del 2023 y para adelante, hasta pues diría hace un par de meses. En 2023 me quedé muy clavado con subir muchos shorts. Dije, bueno, es el momento de subir reels, shorts, vamos a darle así duro con el contenido en formato vertical para el canal y para todas mis redes. Y en ese momento de repente, en un short que subí así muy random en diciembre del 2023, vi que una escritora, una guionista de Miraculous, veía mis videos y fue de, ¿cómo? ¿Por qué? Porque comentó ese reel en Instagram y entonces luego me metí al DM y vi que me había mandado algunos mensajes. Déjeme estrechar su mano de poeta. Y fue de, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que hay una guionista de Miraculous que ve mis videos? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento? Que a ver, luego técnicamente si lo
ponemos como en balanza, pues tiene mucho sentido, porque el canal lleva no solo mucho tiempo, sino que solo se dedica a la serie. Entonces era obvio que esto había llegado a los oídos incluso de Thomas Astruc. Seguramente él conoce el canal, no tengo ni idea, pero seguramente sí, y también seguro llegó a los oídos de los escritores y demás. Vaya, eso explica muchas cosas. Entonces, al final, pues digamos que me empecé a llevar bien con ella. O sea, me refiero a que no somos amigos ni nada de eso, ni hemos salido ni nada, pero sí que nos hemos quedado como muy de colegas, ¿sabes? Como de hablar y de... No sé, fue muy raro, pero ese recuerdo tan random de decir, a ver, ¿cómo que hay una guionista que ve los videos? ¿Cómo es que esto está pasando? Y además habla español, y además me dijo de quedar para ir a tomar un café, y además, ¿qué está pasando? O sea, todo ese... Es que tan solo imagínense esa experiencia, ¿no? Estás tranquilo en tu cama viendo a ver cómo le está yendo al short, y de repente ves el comentario de una guionista que luego además te dice de quedar y de hablar, y sigues hablando, y es como, ok, me encanta, pero es de esas cosas que no te esperas. La verdad es que en ese sentido mi vida ha sido muy aleatoria, y repito, son cosas bonitas, pero muy random, definitivamente. El siguiente recuerdo bonito, definitivamente 2019, Puebla, en México, Iluma Fest. Wow. A ver, el Iluma Fest es un festival de animación que me parece fue organizado y propuesto también por algunos alumnos del TEC de Monterrey de Puebla. Y la verdad es que era un festival que prometía mucho, pero creo que en esa primera edición se convirtió más en una expo de Miraculous. O sea, literal, desde que invitaron a Thomas Astruc, a Alfreli, a mí y a más personas relacionadas con el mundillo de Miraculous, pues era como de, claramente esto se va a convertir en una expo de Miraculous. Ahora me parece que el Iluma Fest ya ha vuelto, o mejor dicho, ha como que reestructurado lo que quiere ser, lo cual me alegro, pero en esa primera edición del 2019, noviembre del 2019, sinceramente fue más una Miraculous Con. Además, tomando en cuenta que era la primera vez que Thomas Astruc podía reunirse con los fanáticos, ofrecer una experiencia como una conferencia y demás, pues oye, obviamente todos querían ir. Así que la experiencia en general, no me quedo con un momento, sino la experiencia en general de tener a Tommy Rojas, Jessica Ángeles ahí, de tener a Thomas Astruc a unos escasos metros, de que en la mesa de a un lado estuviera Alfreli. ¡Qué maravilla! No, de ver a muchos fans, obviamente. O sea, todo fue muy bonito, y la verdad es que es de esas experiencias que jamás se me van a olvidar. Diría yo que fue el primer evento grande al que asistí, ya como, pues digamos, no me gusta esa etiqueta porque siento que le da una connotación como que no eres una persona normal, y yo considero que soy una persona random y normal que ha tenido mucha suerte, pero no me gusta esa etiqueta. Pero fue, digamos, la primera vez que fui a un evento así como influencer, y fue muy curioso, pero muy bonito. Todas las personas que conocí ahí eran tan lindas, que Puebla es de esas ciudades que están aquí en mi corazón, y que en definitiva cuando regrese a México voy a tener que ir a visitar. ¿Por qué? Pues porque no puedo no ir, ¿sabes? Entonces, muy bonito el Iluma Fest. Y el primer recuerdo, o sea, ya el último, mejor dicho, de este video, como dije, no van en orden, no quiero que crean que este fue el más feliz o así, porque no, de hecho todos han sido felices, y este en realidad quizá no fue tan feliz, pero fue muy único porque fue muy incómodo y fue tan bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, que aún lo tengo muy presente. Fue también en el Iluma Fest. Como dije, Thomas Astruc estaba ahí, y naturalmente hubo un momento en donde la gente podía formarse, pedirle una foto y pedirle un autógrafo, que le firmara, pues yo qué sé, cualquier cosa, que si una foto, que si un fanart, que si algún producto de la serie, muñecos, yo qué sé. El caso es que todo mundo estaba formado para llegar con Astruc, y en ese momento un seguidor llega y me dice, mira, esto es muy raro, pero le voy a dar a Astruc para que firme esto. Y le dije, ok, pero ¿por qué es raro? Y entonces nos enseña una imagen de Ladybug, pues digamos subida de tono. Patricio, estás loco. No, estoy caliente. A ver, yo tengo mucho debate con eso porque pues no me gusta.
Pero ok, respeto y entiendo siempre y cuando el personaje sea mayor de edad. El caso es que era una Ladybug muy subida de tono. Y nos dice, miren, voy a ir con Thomas Astruc a que me firme esta imagen de Marinette Ladybug, pues ajá, y a ver cuál es su reacción, lo voy a grabar. Esto se va a poner feo. Y le dije, no puede ser, no, o sea, no puedo creer que vayas a hacer esto. Incluso yo muy dentro de mí dije, no creo que tenga huevos para hacer eso, la verdad. No creo que tenga huevos para hacer eso. Qué mal haber pensado que no tenía huevos, porque como a la media hora o 40 minutos regresó muy extasiado en el pues buen sentido de la palabra por lo que acababa de hacer y dijo, pues sí se la de afirmar. Ídolo, máquina, artista, inigualable, number one, toro, fiera, tigre, relámpago, tsunami, terremoto, maremoto, shaky, mi ídolo, mi campeón, mi padrote, mi jefe. No recuerdo si Astruc accedió a firmarle algo así, porque pues sería muy raro, la verdad. Pero básicamente nos dijo que se le quedó viendo raro. Y le dije, a ver el video, pues compártelo. ¿Vas a algún lado? Además de la cárcel. Según yo nos lo enseñó, pero es que ya tiene casi 6 años, entonces no me acuerdo con exactitud. Pero bro, si estás viendo este video y estás viendo esta parte, por favor contáctame en Instagram, en donde sea que tú quieras contactarme, porque necesito ver ese video. Si aún lo tienes, podría ser una joya en el fandom de Miraculous que hasta podría estar en un iceberg, casi. Entonces bro, si estás viendo esto, por favor contáctame. Y esa fue, diría yo, la experiencia más rara que he vivido con Miraculous. Ni siquiera la viví yo como tal, pero el hecho como de ver la situación y el contexto fue muy extraño, fue muy raro, fue muy... no sé, fue muy raro, en serio. Obviamente, como dije, esto no va en orden. No digo que este sea mi top 1 y este sea mi recuerdo más feliz, no, pero fue muy único. La verdad, todo ha sido muy único en realidad, desde lo de Thomas Papillon hasta la premiere en París y luego esto. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Felices 10 años de esta serie. Yo sé que a mucha gente esta serie los ha ayudado demasiado a superar cosas, a tener un buen rato, a encontrar amistades, a encontrar pareja. Les ha cambiado la vida tanto como a mí seguramente, y lo único que yo quiero decir en ese sentido es muchas gracias por todo el apoyo, porque al final el canal es de esta serie y sin ustedes esto no sería posible, como siempre suelo decirlo. Pero además 10 años prácticamente juntos, es que es una locura. Donde sea que lo veas, es una locura. O sea, incluso pensar en que este canal lleva 10 años casi, me vuela la cabeza. Y yo espero poder quedarme mucho más tiempo con ustedes, en definitiva, porque me encanta hacer esto. Me gusta mucho hacer los videos y no sé, incluso creo que este video fue muy terapéutico para mí, porque como dije, usualmente se tiende a recordar lo malo y pues no sé, ¿por qué no recordar lo bonito, no? No sé, es bonito, así que yo ahora me gustaría que acá abajo en los comentarios me dijeras, si es que llegas hasta acá y lo escuchas, ¿cuáles han sido para ti las mejores experiencias y los recuerdos más bonitos que tienes respecto a esta serie? Me encantaría que me lo digas acá abajo en los comentarios y yo estaré encantado de leerte, obviamente si quieres compartirlo, pero hagamos este ejercicio porque creo que está lindo de vez en cuando recordar que también hay muchas cosas buenas y positivas en este mundo, y aunque a veces cueste demasiado trabajo, creo que es una labor que todo mundo debería hacer, pues porque es lo que creo que nos sigue y seguirá dando esperanzas. Así que qué mejor que hacerlo con algo que nos gusta, y aprovechando que es el 10º aniversario de esta serie. Dicho todo eso, pues muchas gracias por llegar hasta acá, y sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.